Estaba cenando con mis suegros cuando supe que algo en mi vida iba a romperse. No fue una sospecha ni una paranoia. Fue una certeza. Y todo empezó por una copa de vino. Era sábado por la noche, y Laura, mi mujer desde hace 12 años, me pidió que fuéramos a casa de sus padres a cenar. Nada fuera de lo normal. Lo hacíamos cada tanto, y aunque me aburría mortalmente escuchar a su padre hablar del Valencia CF como si fuera entrenador, yo aguantaba el tipo. Porque bueno, era familia. Pero esa noche, algo no encajaba. Desde que llegamos, Laura estaba extrañamente nerviosa. Hablaba más de lo habitual, se reía de cualquier chiste malo de su madre y no paraba de mirar el reloj. Yo pensé que quizás estaba estresada por el trabajo o que simplemente le apetecía largarse pronto. No dije nada. Me limité a escuchar y a beber el vino barato que siempre servían. Pero en un momento dado, me levanté a por una cerveza a la cocina. No suelo hacerlo, pero necesitaba un respiro de tanta charla. Y cuando abrí el frigorífico, vi algo que no debería estar allí, una copa de vino medio llena. No una copa cualquiera, no una copa con marca de pintalabios. La misma marca de pintalabios que llevaba Laura esa noche. Me quedé parado, mirando la copa, intentando entender qué hacía allí si Laura estaba bebiendo vino conmigo en el comedor. Cogí la copa y la acerqué. Todavía estaba fresca. Eso significaba que había otra copa para ella en otro lugar. ¿Pero dónde? ¿Y por qué? En ese momento escuché algo. Una vibración. Provenía del lavadero, justo al lado de la cocina. No fui directo. Esperé. Me acerqué despacio, como quien no quiere hacer ruido. La puerta estaba entreabierta. Y lo que vi me jodió la cabeza. Un móvil encendido encima de la lavadora. No el suyo, otro. Y una videollamada pausada. Silencio en la imagen, pero con una cara congelada de un hombre. Un hombre con camiseta interior blanca, tumbado en una cama. No tardé más de 3 segundos en entender lo que estaba pasando. Laura había estado haciendo una videollamada desde el lavadero antes de la cena. Con ese tipo. Una llamada que había dejado abierta por error. El móvil no era suyo, seguramente uno antiguo, escondido. Salí del lavadero y volví a la mesa como si nada. Me temblaban las manos, pero me senté. Laura me miró con una sonrisa forzada. ¿No había cerveza?, preguntó. No, solo vino, respondí. Y le devolví la sonrisa. Esa fue la primera vez que sentí que estaba empezando algo. Un juego. Una guerra silenciosa. Esa noche no dije nada. No hice ninguna escena. No pregunté. Pero al llegar a casa, cuando ella se fue a duchar, busqué el pintalabios en su bolso. El mismo color que la copa. Confirmado. Ahí supe que algo se venía abajo. Pero no sabía aún cuán profundo era el agujero. Ni lo que iba a descubrir en los días siguientes. La mañana siguiente fue extrañamente normal. Laura se levantó temprano, preparó café, me besó en la mejilla como siempre y se fue al gimnasio. Pero yo ya no era el mismo. Me quedé en la cocina con la taza en la mano sin probar una gota, mirando la puerta por la que había salido y pensando en todo lo que no sabía. Ya no se trataba solo de una copa de vino fuera de lugar o una llamada en el lavadero. Ahora quería saber cuánto tiempo llevaba pasando esto, quién era ese tipo y, sobre todo, hasta qué punto me había convertido en el tonto de la película. Me sentía atrapado en una historia que no sabía cuándo empezó, pero de la que ya era protagonista sin haberlo elegido. No me lancé a buscar pruebas como loco ni revisé el móvil ni su portátil. No soy de esos. No porque me falte coraje, sino porque no quiero basar mi rabia en cosas que no entiendo del todo. Preferí usar lo que tenía a mano, mis ojos, mi tiempo y mi cabeza. Así que durante esa semana, simplemente observé. Me fijé en sus rutinas, en sus conversaciones, en cómo me hablaba.
Tomé nota de cosas pequeñas que antes pasaban desapercibidas, como los mensajes que escribía en el baño, el tono con el que decía ahora no puedo hablar cuando sonaba el móvil, los momentos en los que desaparecía por 30 o 40 minutos sin motivo aparente. Lo más difícil era fingir. Hacer como si no supiera nada. A veces la miraba mientras hablaba conmigo, mientras cocinaba o se reía de algo en la tele, y me daban ganas de preguntarle directamente si se estaba acostando con otro, si tenía una doble vida, si todo lo que habíamos vivido juntos en estos 12 años estaba ya archivado en una parte de su cerebro que solo ella podía abrir cuando le convenía. Pero no lo hacía. Porque tenía un plan, y el plan requería paciencia. No quería quedarme con una duda, ni explotar sin pruebas, ni que pudiera usar mi rabia como excusa para victimizarse. Quería saber la verdad de forma directa, sin trucos. Quería verla derrumbarse cuando no pudiera negarlo más. El viernes por la tarde, justo cuando salía del trabajo, recibí un mensaje suyo diciéndome que había quedado con unas amigas para cenar, que no me esperara despierto. Lo raro no fue el mensaje en sí, sino la forma en la que lo escribió. Demasiado seca. Como si le costara escribirlo. Como si le molestara tener que darme explicaciones. Lo leí 3 veces antes de contestar. Solo puse vale, pásalo bien. Ni un emoji, ni una pregunta. Sabía que si le decía algo más, sospecharía. Quería que se sintiera tranquila, segura, confiada. Que pensara que yo no tenía ni idea de nada. En lugar de irme directo a casa, pasé por el bar de Dani, un colega de toda la vida que me debía un favor. Le conté lo básico, sin dar nombres. Solo le dije que necesitaba saber a qué restaurante iba Laura esa noche, con quién, y si era verdad lo de las amigas. Dani trabaja de camarero en una zona donde suelen ir muchas oficinas a cenar, y conoce a medio Valencia. Me prometió que preguntaría. Que si la veía, me avisaría sin hacer preguntas. Esa noche, cené solo. Abrí una lata de atún, corté pan y me serví un vaso de agua. No quise poner la tele. Solo me senté en silencio, esperando que el móvil vibrara. Lo hizo a las 23:12. Era Dani. Solo escribió, la he visto. No está con amigas. Está con un tío. Beso en la boca al salir del baño. Restaurante Los Robles. Lo tengo todo grabado en la cabeza. No le contesté. No podía. Me quedé quieto, con el tenedor en la mano, sintiendo que me estaban vaciando por dentro sin anestesia. No era solo la traición, era la forma. El descaro. El hecho de que, mientras yo estaba en casa esperándola, ella estaba en un baño con otro. Me dieron náuseas. Me levanté y fui directo al baño, pero no vomité. Solo me lavé la cara, me miré en el espejo y respiré hondo. Lo peor de todo fue que, al volver al salón, vi su mensaje. Ya voy de camino, ¿quieres que te traiga algo? Como si nada. Como si no acabara de tragarse la lengua de otro. Le contesté que no, que estaba cansado y me iba a acostar. Me respondió con un corazón. Me fui al cuarto y me metí en la cama sin quitarme la ropa. Apagué la luz y cerré los ojos, aunque no dormí. Solo esperé a que llegara, escuché cómo se duchaba, cómo se metía en la cama como si de verdad viniera de cenar con amigas, y cómo respiraba tranquila a mi lado. Esa noche tomé la decisión. No la iba a perdonar. No me importaban los motivos, las excusas, ni lo que dijera si un día lo confesaba. Lo que sí iba a hacer era prepararme. No me iba a ir de casa como un cobarde ni iba a dejar que ella llevara el control de la situación. Iba a desmontarle la farsa, pieza por pieza, delante de su cara. Iba a mirar cómo se le rompía la sonrisa cuando ya no pudiera sostener su teatro. Y para eso necesitaba más que una copa de vino escondida. Necesitaba hechos, acciones y testigos si hacía falta. Dani ya era uno. El sábado la invité a comer. Fingí normalidad.
Incluso le dije que deberíamos hacer algo los dos pronto, como irnos un fin de semana a Alicante o a un balneario. Me miró con una mezcla rara de sorpresa y culpa. Me dijo que sí, claro, que sería bonito. Nos hace falta un poco de aire, dijo ella. Yo pensé lo mismo, aunque por razones muy distintas. Le propuse cenar en casa y ver una peli. Aceptó. Cocinó pasta, puso una vela, incluso trajo una botella de vino mejor que las que solemos comprar. Todo parecía perfecto. Solo que ahora yo sabía lo que había detrás de cada gesto. Y me resultaba repulsivo. No le toqué un solo dedo esa noche. Ni un beso. Ni una caricia. Le di las buenas noches como se las da uno a una vecina con la que no quiere cruzarse mucho. Y mientras ella dormía, yo estuve horas delante del ordenador, organizando lo que sería la siguiente etapa. Porque esto, amigo, no había hecho más que empezar. La semana siguiente fue un ejercicio constante de autocontrol. Me levantaba cada mañana, la veía prepararse para ir a trabajar, ponía cara de normalidad y desayunábamos en silencio como siempre, aunque ahora cada palabra que decía me parecía falsa y cada gesto ensayado. No podía dejar de pensar en ese restaurante, en ese baño, en esa imagen que me había descrito Dani del beso, del tipo con el que estaba viéndola mientras yo la defendía delante de todos como si fuera la mujer más fiel del mundo. Me dolía más eso que el sexo en sí, si lo hubo, que seguramente sí. Me dolía el engaño continuo, el descaro, el ya voy de camino que me escribió mientras limpiaba su conciencia en la ducha. Era como si ella viviera dos vidas al mismo tiempo y pensara que yo era demasiado imbécil como para notar la diferencia. Y eso me quemaba por dentro. No quería actuar sin cabeza. Tenía claro que, si iba a hacer algo, tenía que ser medido, con precisión, sin dejarle espacio para negarlo. Así que empecé a moverme con cuidado. Le pedí a Dani que hablara con el camarero del restaurante y le preguntara por ese tipo. Nada raro, algo casual. Y así fue. Un camarero que conocía a Dani dijo que el hombre se llamaba Marcos, que había ido ya 3 veces en el último mes con la misma rubia. Mi mujer. La misma. Me pasó una descripción del tipo, alto, unos 40 años, barba de 3 días, reloj caro, coche gris oscuro. Al parecer, hablaba de negocios, siempre pedía vino caro y no se escondía para nada. Me dio rabia pensar que yo estaba financiando indirectamente las cenas con el amante. El restaurante no era barato y Laura no solía pagar esas cosas con su sueldo. Si había pagado ella alguna vez, lo hizo con nuestra cuenta conjunta. Con esa información, fui atando cabos. Recordé 2 o 3 tardes en las que ella había dicho que tenía reunión en la oficina o que se había retrasado por tráfico. Empecé a fijarme más en el calendario compartido que llevábamos en el móvil, ese donde apuntábamos cosas del trabajo o citas médicas. En 2 ocasiones que ella había marcado como reunión interna aparecía también una reserva en el restaurante, visible si uno buscaba en Google el nombre del sitio con la fecha. Era tan fácil de rastrear que hasta me dio vergüenza haber confiado tanto. A partir de ahí, empecé a diseñar algo más elaborado. Hablé con un conocido que trabaja en una empresa de vigilancia, uno de esos que alquilan equipos para eventos o bodas, pero que también hace trabajos por encargo. Le pedí algo muy simple, una cámara pequeña, que pudiera dejar en el coche, apuntando al portal del edificio donde trabaja Laura. Me dijo que podía conseguirme algo en 2 días. No era ilegal si yo no grababa sonido ni entraba a ningún sitio privado. Solo quería ver si Marcos iba a recogerla. Me daba igual el resto. Si veía ese coche gris oscuro recogiendo a mi mujer 2 o 3 veces, ya no necesitaba más. El jueves por la tarde, instalé la cámara. No fue difícil. Solo tuve que dejar el coche bien aparcado, como si fuera cualquier vecino más, y apuntarla a la entrada del edificio. Tenía una batería para 3 días y se activaba con el movimiento. Me fui a casa y esperé. Esa noche Laura llegó a casa con una bolsa de supermercado,
diciendo que había pasado por el Mercadona porque al día siguiente tenía una comida en la oficina y quería llevar algo. En otras circunstancias, eso me habría parecido un gesto tierno, pero ahora solo pensaba si en realidad venía de otra cita, si la bolsa era una coartada barata, si me estaba tomando el pelo en la cara como si yo fuera un niño pequeño. El viernes por la noche, volví al coche y revisé el material. Había varios clips, pero el que me interesaba era del jueves a las 19:18. Se la veía saliendo del edificio con su bolso, mirando el móvil, y subiendo directamente a un coche gris oscuro que la esperaba con las luces de posición encendidas. Se veía claramente al conductor, de perfil. No tenía dudas. Era el tipo. Marcos. Mi estómago se cerró de golpe. No sabía si tenía ganas de vomitar, gritar o romper algo. Me limité a guardar el video, apagar la cámara y volver a casa como si nada. Esa noche dormí en el sofá, con la excusa de que tenía dolor de espalda. No era mentira. Me dolía todo. La cabeza, el pecho, el orgullo. Me sentía estafado. No solo por lo que hacía, sino por cómo lo hacía. Por la frialdad con la que sostenía las dos versiones de su vida. Me di cuenta de que, aunque la quisiera, ya no era la misma persona para mí. Ya no podía verla igual. Todo lo que antes me gustaba, su voz, su risa, incluso la forma en que caminaba descalza por el pasillo, ahora me parecía falso, contaminado. Como si al saber lo que hacía fuera de casa, cada gesto cotidiano se convirtiera en parte de un disfraz que usaba para engañarme mejor. El sábado, mientras ella salía a hacer unas compras con su hermana, me senté frente al portátil y escribí un documento. No era una carta. Era una lista. Con fechas, lugares, datos concretos. Lo que había visto, lo que me habían contado, lo que tenía grabado. Una especie de informe. No para hacer un escándalo, sino para ponérselo delante cuando llegara el momento y decirle, no tienes escapatoria. Lo sé todo. Y ahora vas a escucharme. Ese día no volví a hablar con ella más de lo necesario. Le dije que tenía trabajo, que prefería quedarme en casa. Ella no insistió. Me dejó solo. A la noche volvió con una sonrisa forzada y unos calcetines nuevos para mí. Como si eso sirviera de algo. Me los dio como si no pasara nada, como si todo siguiera igual. Los tomé, dije gracias y me fui a duchar. En la ducha pensé en todo lo que iba a hacer. Ya no se trataba de si seguía o no con ella. Eso ya lo tenía claro. La relación estaba muerta. Lo que me quedaba por decidir era cómo iba a terminar esto. Si la iba a echar esa misma semana, si iba a dejar que se arrastrara primero, si iba a contarle la verdad a alguien más o si prefería resolverlo en silencio. Lo que sí sabía era que no iba a perdonarla. Ni a protegerla. Y que muy pronto, todo se iba a venir abajo para ella como se me había venido abajo a mí, pero esta vez delante de mis ojos. El domingo me levanté antes que ella y salí a caminar por el barrio sin tener realmente un destino. No suelo hacerlo, pero necesitaba espacio para pensar en frío. Quería organizar cada paso con cabeza y sin dejar que la rabia me hiciera actuar de forma estúpida. Ya había visto suficientes historias de hombres que pillaban a sus parejas y reaccionaban con gritos, portazos o llantos inútiles. Yo no quería hacer eso. Quería que cuando todo saliera a la luz, fuera imposible negarlo, y que se viera obligada a aceptar su derrota sin posibilidad de escapatoria. Lo que tenía grabado, lo que sabía, ya era suficiente, pero aún me faltaba algo, una confrontación directa con ese tipo. No para decirle nada, no para amenazarlo, sino simplemente para ver con mis propios ojos si era tan imbécil como parecía. Si era de esos que se creen valientes porque se acuestan con mujeres casadas, pero que no soportan ni 2 segundos de presión real. Cuando volví a casa, Laura ya estaba en la cocina preparando café. Me saludó con la misma voz de siempre, como si no notara nada. Me preguntó si había dormido bien. Le dije que más o menos,
que tenía dolor de cabeza. Me preguntó si quería un ibuprofeno. Le dije que no hacía falta. Seguimos el domingo como cualquier otro, con tareas domésticas, algo de tele por la tarde, y una comida rápida en casa. Parecía todo demasiado normal, y eso me confirmaba que ella no tenía ni la más mínima sospecha de que yo lo sabía todo. Lo cual me venía perfecto. El lunes al mediodía, mientras estaba en el trabajo, le escribí a Dani. Le pedí que averiguara el apellido del tipo. Si lo conocía a alguien de la zona, si trabajaba por ahí o si tenía algún tipo de vida pública. Dani tardó menos de una hora en mandarme un enlace a su perfil de LinkedIn. Marcos V. Tenía una empresa de consultoría pequeña que ofrecía servicios de asesoría financiera a pymes. Casado, según el perfil, con una tal Eva R. y con 2 hijos. La información era clara. Me quedé mirando la pantalla como si tuviera delante una hoja de examen. Casado. 2 hijos. Y aún así, liado con mi mujer. Me entraron ganas de ir a buscarlo directamente a su oficina y soltarle la foto que tenía de su coche esperando a Laura, pero me contuve. No era momento aún. Guardé la información, hice capturas de todo, y las adjunté a la carpeta que había empezado a crear en el escritorio con el nombre Proyecto L. Ya tenía los vídeos del coche, las fechas de las reservas en el restaurante, el nombre y la foto del tipo, la confirmación de su estado civil, y hasta algunas fotos suyas que había publicado en redes con su mujer e hijos en la playa. No necesitaba nada más. Podría haber impreso todo y habérselo tirado a la cara a Laura esa misma noche, pero decidí esperar al viernes. No por un motivo sentimental, sino porque el viernes ella tenía una cena de empresa, o eso había dicho, y yo estaba seguro de que se vería con él. Y quería atraparla justo después, con todo fresco, sin margen de reacción. No quería verla negándolo como si no supiera de qué hablaba. Quería verla con la cara blanca, sin argumentos, sin tiempo para inventar nada. El viernes fingí que saldría a tomar algo con unos compañeros de trabajo. Le dije que volvería tarde. Ella fingió que le sabía mal que no cenáramos juntos. Dijo que al día siguiente podríamos hacer algo. Acepté su propuesta con una sonrisa que me costó mucho sostener. A las 8 de la tarde ya estaba en el coche, a 2 manzanas del restaurante. Lo esperé todo con calma. A las 20:52 llegó el coche gris. Él bajó, se arregló el pelo en el retrovisor, se puso colonia, lo vi con mis propios ojos desde el retrovisor lateral, y se fue andando hacia la entrada. 10 minutos después, llegó Laura en taxi. Llevaba un vestido que no había usado nunca conmigo. No le quité la vista de encima. Entró al restaurante, saludó al camarero, y se sentó frente a Marcos como si fuera lo más normal del mundo. Estuve una hora ahí, en el coche, mirando cada movimiento desde lejos. No necesitaba más pruebas. Solo necesitaba que ella no tuviera manera de negarlo. Y eso ya lo tenía asegurado. Cuando salieron, no se besaron, pero caminaron muy cerca. Se rieron un par de veces, y ella lo miraba como antes me miraba a mí. Esa fue la parte más jodida. No por celos, sino porque entendí en ese momento que ya no había nada que rescatar. Esa persona ya no era mi mujer, al menos no la que conocí. Era alguien que se había acostumbrado a mentir, a vivir 2 vidas, a ocultarme cosas con una frialdad que me dejaba claro que ya no existía ningún tipo de respeto entre nosotros. Esa noche no dormí en casa. Fui al piso de mi primo, que estaba de viaje, y me dejó las llaves para que regara las plantas. Aproveché para quedarme ahí. No le dije nada a Laura. A las 2:20 de la madrugada me escribió un mensaje preguntando dónde estaba. Le respondí que me había quedado en casa de un amigo porque se me había complicado la noche. No insistió. Quizás se asustó. Quizás no. Ya no importaba. El sábado llegué a casa a las 11 de la mañana. Ella estaba en la cocina, otra vez fingiendo normalidad. Me preguntó si quería café.
Le dije que no. Me miró con cierta tensión en la cara, pero no dijo nada más. Me duché, me cambié de ropa y le dije que teníamos que hablar. Se quedó quieta. Preguntó si había pasado algo. Le pedí que se sentara. Abrí el portátil, conecté la memoria USB donde tenía todo, y empecé a mostrarle las pruebas sin decir nada. Las fotos, los vídeos, los datos, las fechas. Cada una de las piezas. Ella no dijo nada durante los primeros 10 minutos. Después empezó con lo de siempre. No es lo que parece, dijo en voz baja. Laura, por favor, no me insultes. Déjame explicarlo. ¿Qué vas a explicar? ¿El coche? ¿El restaurante? ¿Las reservas? ¿Las veces que dijiste que estabas en reuniones mientras estabas con él? ¿Qué parte tiene explicación? Fue un error. ¿Un error de 3 meses? Ella agachó la cabeza. Dijo que no sabía cómo había pasado, que se sentía sola, que nuestra relación ya no era lo que era. Le dije que si se sentía sola, lo mínimo que podía haber hecho era hablarlo, no abrirse de piernas para otro. Le pregunté si seguía viéndolo. No contestó. Le pregunté si pensaba seguir viéndolo. No contestó. Le dije que no hacía falta que respondiera nada más. Que ya estaba todo claro. Y que a partir de ese momento, la conversación iba a ser con abogados. Ella intentó llorar, como si eso fuera a cambiar algo. Me pidió que pensara en todo lo que habíamos vivido. Le dije que eso ya no existía. Que lo había matado ella. Que lo único que me interesaba ahora era cómo íbamos a dividir la casa y cuánto tiempo necesitaba para irse. Después de esa conversación, todo cambió de inmediato. No hubo más escenas ni discusiones, pero el ambiente en casa era irrespirable. No se trataba ya del dolor de saber lo que había hecho, sino de convivir con alguien que ahora caminaba por la casa como si estuviera de visita. Laura no se fue de inmediato. Me dijo que necesitaba tiempo para buscar un sitio, que no quería precipitarse. Le di una semana, no por consideración hacia ella, sino por simple estrategia. Quería mantener todo bajo control, asegurarme de que no hiciera ninguna tontería con las cuentas, con los papeles, con nuestras cosas. Durante esos días, no hablábamos más que lo estrictamente necesario. Ella dormía en el cuarto de invitados, evitaba mirarme directamente y parecía moverse en silencio por cada rincón como si intentara no molestar. A mí me daba igual. Ya no sentía nada por ella, ni rabia, ni tristeza, ni decepción. Lo único que sentía era una mezcla de alivio y determinación. Había aguantado lo suficiente. Ahora tocaba cerrar todo con claridad. Antes de que se fuera, le pedí que tuviéramos una última conversación. Quería que todo quedara claro, sin margen de duda. Nos sentamos en la mesa del comedor un martes por la noche. Ella ya tenía una maleta hecha y había conseguido quedarse temporalmente en casa de su hermana. Le pedí que no me interrumpiera. Le dije que no quería escuchar más excusas, que no me interesaba si sentía remordimiento o no, que no iba a cambiar de opinión. Le dejé claro que no tenía intención de hacerle daño públicamente, que no iba a contarle nada a su familia si ella cumplía con lo acordado, pero que si intentaba manipular algo del reparto, o si buscaba quedar como víctima, yo tenía todo guardado y no dudaría en usarlo. Ella solo asintió. Me dijo que no quería complicaciones, que se sentía mal por todo lo que había pasado, y que entendía mi posición. Le pregunté por Marcos. Me dijo que ya no iba a volver a verlo. No lo creí. No me importaba. Le dije que lo que hiciera con su vida de ahora en adelante me daba absolutamente igual, siempre y cuando no interfiriera en la mía. Después de eso, nos quedamos en silencio unos segundos. Ella tenía los ojos rojos, pero no lloraba. Yo la miraba sin ningún tipo de emoción. Era como mirar a una desconocida que se parecía a alguien que en algún momento me importó. Me preguntó si había alguna posibilidad de arreglar las cosas.
Le dije que no. Me pidió que pensara en darnos un tiempo. Le respondí que lo único que iba a pensar era en recuperar mi vida sin ella. No insistió. Se levantó, cogió su bolso y se fue al cuarto. Yo me quedé ahí, en la mesa, revisando unos papeles del trabajo como si no hubiera pasado nada. Al día siguiente por la mañana ya no estaba. Se había ido antes de que yo me levantara. Solo dejó un mensaje diciendo que volvería por el resto de sus cosas durante el fin de semana. No respondí. La casa estaba en silencio. Por primera vez en semanas, ese silencio no me molestó. Era un silencio limpio, necesario, sin mentiras escondidas en cada palabra. Me preparé un café, me senté en el salón y empecé a planear lo siguiente, el divorcio. No quería un proceso largo. Había hablado con un abogado amigo mío unos días antes. Le pasé los documentos que había preparado, las pruebas, las fechas. Me dijo que tenía suficiente como para dejar claro el motivo del divorcio y que eso podía influir en algunos aspectos del reparto, sobre todo si ella intentaba reclamar algo injusto. Le pedí que todo fuera rápido y sin vueltas. No quería usar los detalles para humillarla, pero tampoco iba a permitir que se aprovechara de mí después de todo. Los siguientes días fueron raros. Dormía mejor, comía mejor, trabajaba mejor. Era como si hubiera salido de una especie de cárcel emocional que ni siquiera sabía que existía. Algunos amigos me preguntaron por Laura. Dije que estábamos pasando por una separación. No di detalles. Solo a Dani le conté todo. Le enseñé las pruebas. Se quedó en silencio unos segundos y me dijo que, sinceramente, había conocido a pocas personas que hubieran manejado una situación así con tanta calma. Le respondí que calma no era la palabra, que simplemente estaba cansado de todo y que no quería perder más tiempo con lo que ya estaba roto. Me ofreció salir a despejarme, tomar algo, cambiar de aires. Le dije que no era el momento. No porque quisiera estar solo por tristeza, sino porque todavía tenía cosas por ordenar. El fin de semana, Laura volvió a casa con su hermana para recoger sus cosas. No me saludó. Yo estaba en el despacho. Escuché cómo abría y cerraba puertas, cómo bajaba las maletas por las escaleras, cómo le decía a su hermana que ya estaba todo. A los 40 minutos, el silencio volvió. Fui al salón, revisé que no se hubiera llevado nada que no correspondiera y me senté en el sofá. Abrí el portátil, marqué los correos pendientes del abogado y le envié los documentos firmados. Quería dejar cerrado todo antes de fin de mes. A los pocos días, recibí un correo de Marcos. Usó un tono formal, como si me estuviera escribiendo una disculpa de adolescente pillado copiando en un examen. Decía que no había tenido intención de hacer daño, que no sabía que nuestra relación seguía en pie, que se había involucrado emocionalmente pero que no esperaba que llegara tan lejos. Cerré el correo sin contestar. Lo bloqueé. No necesitaba sus explicaciones. No necesitaba saber qué tipo de hombre era. Ya lo había clasificado. Laura también intentó escribir. Un mensaje largo, lleno de justificaciones, de momentos compartidos, de frases hechas. Dijo que aún me quería, que se arrepentía, que no sabía cómo habíamos llegado a ese punto. Me pidió una segunda oportunidad. Borré el mensaje sin leerlo completo. No había nada nuevo que pudiera decir. Ya no existía ninguna posibilidad. Y aunque doliera asumirlo, esa certeza era la única forma de seguir adelante sin cargar con la duda. No le debía nada. No después de todo. Mi abogado me confirmó que Laura había firmado el acuerdo sin objeciones. No pidió más de lo que le correspondía. No intentó negociar nada. Lo aceptó tal como se lo propusimos. Eso me alivió. Significaba que al menos tenía la decencia de no alargar algo que estaba muerto. Un par de semanas después, todo estaba formalizado. Sin ceremonia, sin drama, sin fotos rotas. Solo papeles,
firmas y correos. El fin, limpio y claro. Después de firmar los papeles y dejar todo legalmente cerrado, no sentí la satisfacción que algunos esperan cuando por fin se liberan de algo que les hizo daño. No sentí euforia, ni ganas de celebrarlo, ni ese tipo de alivio que algunos describen como una nueva oportunidad. Lo único que sentí fue tranquilidad. No había nada más pendiente. No tenía que fingir, no tenía que planear cómo hablarle, ni pensar si al volver del trabajo me iba a encontrar con su cara actuando como si no hubiera pasado nada. Vivir sin esa tensión diaria era suficiente para mí. No buscaba venganza, ni demostrarle a nadie que yo había ganado. Lo único que me interesaba era recuperar el control de mi vida sin tener que justificar cada movimiento ni analizar cada palabra de alguien que ya no me respetaba. Durante los primeros días después del divorcio, muchos conocidos intentaron acercarse con la típica frase de si necesitas algo, aquí estoy. Algunos con buenas intenciones, otros solo por curiosidad. No quise ver a casi nadie. Salvo a Dani, que respetó mi silencio, no tuve demasiadas conversaciones. Tampoco quise hablar con la familia de Laura. Su hermana me escribió un mensaje bastante neutral, diciendo que sentía mucho lo ocurrido y que esperaba que todo fuera lo menos doloroso posible para ambos. Le respondí con un gracias, sin más. No tenía ningún interés en mantener lazos con personas que, aunque no tuvieran la culpa, formaban parte de una vida que ya no quería conservar. Lo que me costó un poco más fue reorganizar los hábitos. Había detalles estúpidos que me molestaban sin que pudiera evitarlo. Como abrir un armario y ver que faltaban sus cosas, o escuchar una canción en la radio que sabía que a ella le gustaba. No porque la echara de menos, sino porque era inevitable notar el hueco que dejaba alguien con quien habías compartido más de una década. Esos momentos no dolían como una herida abierta, pero eran molestos, como una picadura persistente. Aprendí a ignorarlos, a no darles espacio. Cada vez duraban menos. Una noche, mientras cenaba solo viendo una serie que había empezado hacía poco, sonó el timbre. No esperaba a nadie. Al abrir la puerta me encontré con Laura. Iba vestida normal, sin maquillaje, con cara de no haber dormido bien. Me pidió 5 minutos. Dudé. No porque quisiera escucharla, sino porque no quería entrar en una conversación inútil. Pero le dije que pasara. Se sentó en el sofá, se quedó un rato en silencio y luego empezó a hablar. No vengo a pedirte que volvamos, dijo. No contesté. Me quedé de pie, esperando que terminara. Solo quería pedirte perdón. No por lo que hice, porque ya lo sabes y no tiene vuelta atrás. Sino por cómo lo hice. Por haberlo hecho sin tener el valor de decírtelo, por haberte hecho vivir esos días como si no pasara nada cuando sí pasaba. Por haberte tratado como si fueras un espectador y no una persona que merecía saber la verdad. La miré sin cambiar el gesto. Ella siguió. No voy a justificarme. Ya está hecho. Solo quería decirte que te fallé de la peor forma posible, y que no espero que me perdones. Pero necesitaba decírtelo. Porque sé que te hice daño, y aunque no sirva de nada, lo siento. Le pregunté si ya había terminado. Asintió. Le dije que agradecía que hubiera venido a decirlo, pero que eso no cambiaba nada. Le dejé claro que no tenía odio hacia ella, pero que tampoco tenía interés en mantener ningún tipo de contacto. Le dije que cada uno debía seguir con su vida, sin arrastrar lo que ya estaba muerto. Ella aceptó la respuesta, se levantó y se fue sin decir nada más. No la volví a ver. Pasaron los meses. Volví a salir, empecé a hacer planes con amigos que había dejado de ver por estar demasiado centrado en esa vida de pareja que ahora me parecía completamente ajena. Volví a hacer cosas simples, como ir a cenar solo sin tener que explicarlo, o quedarme un viernes viendo partidos de fútbol sin sentir que tenía que compartir ese espacio. Empecé a disfrutar de esa soledad que no pesa, que no es producto del abandono, sino del orden.
Nunca me planteé buscar a otra persona. No por miedo, ni por rencor, sino porque por primera vez en muchos años sentía que no necesitaba a nadie para estar bien. Una tarde, mientras estaba con Dani tomando una cerveza, me preguntó si me arrepentía de algo. Me quedé pensando un rato y le dije que no. Que me habría encantado no pasar por esa situación, pero que dentro de todo lo malo, había aprendido a ver con claridad lo que antes prefería ignorar. Le dije que lo peor no había sido la infidelidad, sino todo lo que vino antes, la distancia disfrazada de rutina, el silencio disfrazado de cansancio, las excusas que uno finge no escuchar para no destruir lo poco que queda. Le dije que cuando se rompe algo tan grande, lo que duele no es perderlo, sino darse cuenta de cuánto tiempo estuvo roto sin que uno lo admitiera. Con el tiempo, vendí el piso. No quería vivir ahí más. Me mudé a otro barrio, más pequeño, más tranquilo, con menos recuerdos. No fue una decisión emocional. Era simplemente una forma de cerrar una etapa sin necesidad de convivir con restos de algo que ya no existía. Guardé algunas fotos, guardé algunos documentos por si hacían falta, y me deshice de todo lo demás. Hoy, si me preguntas si soy feliz, no te diré que sí con entusiasmo, pero tampoco te diré que no. Estoy bien. Duermo tranquilo, me levanto sin peso en el pecho, vivo sin la sensación constante de que algo no encaja. Y eso, después de todo lo que pasó, es más que suficiente para mí. No busco revancha, ni cierres poéticos, ni nuevas oportunidades para redimirme de algo. No hice nada malo. No fui perfecto, pero tampoco fui el que rompió el acuerdo. Solo soy un tipo que confió en alguien, que fue traicionado, y que tomó la decisión de salir de ahí con la cabeza fría y la dignidad intacta. Y eso, al final, es lo único que me importa. Lo demás ya no tiene lugar en mi vida. Se quedó atrás, donde tiene que quedarse.